les quiero traer una forma de improvisar a través de los arpegios. En el video anterior vimos la escala de bebop, cómo improvisar a través de las escalas. En este caso quiero ver cómo se puede utilizar los arpegios, otra herramienta más para agregarle sabor a la improvisación. Veamos un 2-5-1. Un 2-5-1, acuérdense que la particularidad que tiene es que podemos ver un acorde menor, por ejemplo, veámoslo en un 2-5-1 en la escala mayor, en Do mayor, sería Re menor, es el 2, segundo grado, el modo dórico de Do mayor, Sol séptima y Do mayor en la mano izquierda. Esta es la forma fácil de hacer un acorde. Primero tener claro cómo hacer el acorde para tener libre la mano derecha para poder improvisar de forma más libre, independiente. Entonces armamos Re, Fa, La, Do, es la tónica, tercera menor, la quinta y la séptima menor. ¿Qué hacemos de forma automática para lograr un Sol séptima después del Re menor? De este Do bajamos un semitono y bajamos dos semitonos del La al Sol. Ahí ya nos queda armado el Sol 7 en una forma de inversión. Luego, para obtener el Do mayor, hacemos lo mismo, pero con las notas que no cambiamos anteriormente. Es bajar del Fa al Mi un semitono, igual que lo anterior, pero en las notas que no habíamos cambiado. Y el Re lo bajamos dos semitonos. Lo mismo para un 2-5-1 en Si bemol mayor. Subimos, Mi menor, La 7, Re mayor y ya llegamos a Re. Hicimos la mitad del ciclo. Esto es para cuando tenemos un arpegio con los acordes cerrados, ¿no? Pero el arpegio también se puede hacer ampliado, o sea, ampliar la mano, tocar solo dos notas. La 7, Re mayor. Para los que recién comienzan es mejor hacer porque uno ve claramente cómo está conformado el acorde. Re menor, Sol 7, Do mayor. ¿Qué hacemos con la mano derecha? Vamos a practicar los arpegios que podemos ir desarrollando para la composición de una melodía, un arreglo, una improvisación, etc. Entonces vamos a tocar el arpegio de forma diatonal. Es decir, acuérdense que en los tres acordes que tenemos, Re menor, Sol 7 y Do mayor, utilizamos básicamente solo las notas blancas, porque estamos en la escala de Do mayor. Entonces, sin tiempo, sin poner el metrónomo, simplemente ir repasando el arpegio que se va formando a partir de cada uno de los tonos del acorde de Re menor. Ahí hacemos el arpegio basado en Re, que es la tónica de Re menor. También probamos el arpegio comenzando desde la tercera menor, que es Fa. Y se van incorporando notas nuevas, ya que este Mi no lo teníamos. Mi es la novena de Re. Como tengo que tocar una sí, una no, porque es diatonal, ahora desde la quinta, desde La. Y ahora desde la séptima. Desde la tónica. ¿Qué hacemos después? Cambiamos el acorde y nos vamos a un acorde de séptima, como hicimos. Bajamos un semitono y dos semitonos en las dos de arriba. Nos queda un Sol séptima. Y entonces ahora las cuatro notas que nos quedan son Sol, Si, Re, Fa. Desde la tónica Sol hacemos el arpegio, siempre notas blancas. Desde la tercera mayor, que es Si. Si es la tercera mayor de Sol. Desde la quinta, de Re. Desde la séptima, Fa. Muy interesante. Hacemos más rápido.
hacemos ahora? Vamos a la mano izquierda, tomamos el descanso, decimos, bueno, a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Bajar un semitono, pero en las notas que no cambié en el anterior, que son estas dos que se mantuvieron constantes. Entonces bajamos un semitono a esta, este fa lo pasamos a mi, y dos semitonos, el re. Y de esa forma, de forma automática, sin tener que pensar dónde está la tercera, la tónica y nada, nos queda armado el do mayor, que es el primer grado, que es lo que queremos lograr, el 2-5-1, re menor, sol 7 y do mayor. Y hacemos lo mismo, arrancamos de do, iniciamos aquí el arpegio, luego hacemos el arpegio en la tercera mayor de do, que es mi, desde la quinta, desde la séptima. En principio, por ahora no conviene agregar metrónomo, como les decía, porque lo que estamos tratando es identificar dónde están los tonos pertenecientes al acorde para poder tener una correlación entre lo que estoy tocando en la melodía, lo que estamos tocando en la melodía y lo que está sonando en el acorde. Más allá de que después puede haber cualquier tipo de... Se puede empezar por cualquiera, puede empezar por la cuarta. Por ejemplo, re y arranco en la cuarta. En principio, paso por paso y que gradual, repasemos el 2-5-1 en do mayor, con todas las extensiones, re menor. Cambia sol en la mano izquierda. Tónica, tercera, quinta, séptima. Voy a la mano izquierda, tomo un descanso, bajo un semitono en esta y dos semitonos en esta y ya me queda armado el acorde mayor. Bien, para los que recién están comenzando, para identificar los tonos del acorde de cada uno, conviene transportar esto. No leerlo de un PDF como lo planteaba en la escala de Bebop, que no es conveniente, sino hacerlo visualmente, porque no hay tiempo para poder leer, no vamos a estar leyendo mientras estamos improvisando, componiendo, se pierde mucho tiempo y no es efectivo, no es eficaz. Ahora hago un 2-5-1, como ya estoy en do, lo transformo en do menor, que va a ser el segundo grado, voy a hacer do, fa 7, do menor, fa 7 y voy a cerrar en si bemol. Hago lo mismo, quinta, en la séptima, cambio el acorde a fa y arranco en fa. En la séptima. Recuerden que estoy usando la escala de si bemol mayor, que es mi destino final. Y la escala de si bemol mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Tiene si y mi bemol. Bien, para ir armando los arpegios. Vuelvo a do menor. Fa 7. Y cierro en si bemol mayor, cambiando el acorde como ya está automatizado. Do 5-1, ya estoy en si bemol, aprovecho y hago si bemol menor, mi bemol 7 y la bemol mayor. Estoy en la forma cerrada de los acordes. El 2-5-1 es la bemol mayor. La bemol mayor. Lo mismo, la bemol menor. Estoy en la escala de sol bemol. Para hacer los arpegios hay que hacer las escalas primero. Los arpegios vienen de las escalas, se forman a partir de las escalas. De la tercera, do bemol, del mi bemol, de la séptima, sol bemol, re bemol 7,
cierro en sol bemol mayor. Fa sostenido menor. Voy a cambiar el acorde ahora y voy a hacer un acorde más ampliado para los que ya saben más y saben las inversiones y ampliación de acordes. Fa sostenido menor, tónica, séptima y tercera. Me queda amplio aquí. Si 7. Mi. Mi menor, para ir a re, destino final. Mi menor. Y así voy identificando cada uno de los tonos fuertes de cada uno de los acordes. La 7. Quinta. Séptima. Y cierro en re mayor. ¿Sí? Y ahí ya cerré, hice 2, 5, 1 en do mayor, 2, 5, 1 en si bemol mayor, 2, 5, 1 en la bemol mayor, 2, 5, 1 en sol bemol, 2, 5, 1 en mi. Hay que pasarse más para arriba porque queda muy grave los acordes. Y en re. Vamos a agregarle una dificultad más. Teníamos en principio el 2, 5, 1. Hacemos los arpegios sobre los tonos de los acordes y le vamos a agregar una nota pasante, que eso le agrega una herramienta más a la improvisación. Y es, además de tocar el arpegio en la tónica tercera, en la quinta y en la séptima, le agregamos la nota que esté, la cromática, la nota que esté pegada al acorde al tono objetivo. Esto es, si voy a re, voy a tocar la nota que está un tono por abajo. No importa si es de la escala o no. Como es un segundo, va a sonar bien igual. Mi objetivo es fa ahora. Entonces empiezo con el índice y después paso el pulgar porque ya me queda para ampliar el arpegio. Ahora la es mi objetivo, o sea que voy a tocar la bemol, primera nota. Do es mi objetivo, voy a tocar si. Ahora en sol. Voy a si, o sea que busco la nota que está aquí. Re, uso re bemol, increíble, uso re bemol en una escala de do mayor. Fa, toco mi. Voy a do. Voy a buscar el arpegio de do, pero voy a agregarle una nota pasante, un passing tone desde do, que es si en este caso. Ahora mi, uso mi bemol, la tercera menor, increíble. Sol, sol bemol voy a tocar. Si, voy a tocar si bemol. Y lo mismo para, lo transportamos. Voy a mi. Estoy cambiando el acorde en la mano izquierda. Fa. Do. Mi bemol. Y cierro si bemol mayor. Re. Fa. Y la. Y así lo transportamos a todas las tonalidades. Se me está ocurriendo un ejemplo donde puede hacer una simplificación de todas las improvisaciones que se podrían hacer, un resumen básicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo inicial que hicimos fue en re menor. Re menor,
ver si me sale. Lo repito, hice el sexto grado para repetir. Es el quinto de re menor. Entonces, repito. Analicemos qué tenemos aquí. Nota pasante, re menor, arpegio. Y acá tenemos un encerramiento, un cercamiento, un bordeo de la nota que quiero ir. Arranco en re, pero quiero ir a re porque re, cuando voy a cambia sol acá, es la quinta de sol, me sirve. Entonces, passing tone, arpegio, y voy a bordear con estas tres notas mi objetivo, que es re. Entonces, passing tone, arpegio y encerramiento o bordeo de la nota. Y ahora escala. Cuarto elemento, passing tone, arpegio, bordeo y escala. Passing tone, escala. Escala de bebop. Bien. Y ahora la gran dificultad es si puedo hacer esto en otras tonalidades, siguiendo los mismos lineamientos. Passing tone, voy a hacerlo para si bemol mayor, arranco en do menor. Me quedó exactamente igual para la tonalidad de si bemol. Ahora voy a hacer lo mismo para do 5 1, si bemol menor, mi bemol 7, la bemol mayor. Passing tone. Para la bemol. Sin apurarse. Bien. Ahora 2 5 1 para mi mayor. Fa sostenido menor, passing tone al fa sostenido. Lo repaso el arpegio, lo bordeo. Passing tone, escala, mi mayor, escala de bemol mayor. Bien, ahora 2 5 1 para re y cierro el ciclo. Hicimos 6 tonalidades, ahora tendríamos que empezar, por ejemplo, por sol, hacer un 2-5-1 en fa mayor, sol menor, a ver si realmente lo entendí y lo puedo transportar. Passing tone desde sol, que es el fa sostenido, arpegio, encierro al sol, cambio a 2-7, fa mayor. 2-5-1 en mi bemol mayor, fa menor entonces. ¿Me equivoqué? Quedó flojo, sé que hago un sexto grado. Y vuelvo a hacerlo. Ahí estuvo mejor. 2-5-1 para re bemol. Arranco en mi bemol. Octava, séptima mayor, novena,
novena bemol, séptima menor, quinta de la bemol. Muy bien. Ahora para si. Para la mayor, si menor primero, sin apuro porque es la primera vez que lo hago, y sol. Bueno, logré completar el patrón en las 12 tonalidades, ¿no? Primero hice 6, iba intercambiando, y 2, 5, 1. Para menor, dominante, mayor. Ese ejemplo que muestra básicamente en un ejemplo muy sencillo todos los factores que intervienen en una improvisación. Passing tone, arpegio, encerramiento con notas X, escala, passing tone, escala, escala, escala de bebo, ¿sí? Y de repente faltaría un acorde. Acordes también se le puede agregar, digo. Sumado todo esto a que se le puede ir cambiando, por ejemplo, yo puedo tocarlo de esta manera, pero puedo tocarlo así. O sea, puedo hacer desplazamientos rítmicos. O sea, si mezclamos esto, los arpegios, los tonos pasantes, los bordeos, los cercamientos de las notas que quiero como objetivo, sumada a las escalas y el cambio de rítmico, digamos que las oportunidades son casi infinitas, ¿no? Incluso el arpegio lo puedo hacer de arriba, pero para los que están empezando a hacer arpegios, es mucho más complicado hacer esto. Por ejemplo, me parece mucho más útil, para empezar por lo menos, el acorde cerrado y una vez que logramos eso, transportarlo a otras tonalidades. Y recuerden, depende del nivel que tiene cada uno, cómo hacer la mano izquierda y cómo ir incorporando. Yo prefiero hacerlo abierto, prefiero mezclar, ¿no? Porque todo lo que va adicionando nueva información le da mayor riqueza al nivel improvisativo. Pero prefiero abrirlo. Las prácticas prefiero hacerlo con esto abierto. Para un re menor solo toco el re y el fa. Total, las notas que voy a improvisar acá me van a completar el fa y el do que faltan, van a estar sonando en la mano derecha. Entonces acá estoy como repitiendo, ¿no? Queda muy pesado, muy engorroso. Sin embargo, si yo toco así, este es otro posible ejercicio, pero cada vez se complica más. Las posibilidades, ya les repito, son muy numerosas. Si yo voy subiendo con solo arpegios, puedo hacer el 2-5-1, un arpegio acá, cambio a sol y ya hago el arpegio en si y cierro en... ¿Sí? Pero bueno, lo ideal al principio es tratar de aprender
al principio cuesta un poco, pero lo ideal es tratar de afirmarse sobre los tonos del acorde que esté haciendo en la mano izquierda. Si la mano izquierda está indicando re menor fuerte con quinta, séptima menor y tercera menor, bueno, marcarlo bien aquí. Después ya habrá tiempo para hacer variaciones y cambios rítmicos y acercamientos y tonos pasantes, pero si no tenemos claro que re es una posibilidad porque es la tónica del acorde de re menor, que la tercera menor de re está acá, rápidamente la vamos a encontrar, que la quinta está acá, la tenemos fácilmente, rápidamente, no hay que andar buscando. La séptima, después en sol, do. Y en la medida que nos vamos afianzando, sí poner un metrónomo, porque ¿qué sucede? Uno no se da cuenta, pero cuando uno va aprendiendo le va incrementando la velocidad a lo que ya va sabiendo. Y el tema es tratar de mantener un equilibrio del conocimiento en todas las tonalidades. Entonces, al poner el metrónomo, lo que hace es que si practicamos mucho en re menor, en el 2-5-1, en do mayor, vamos a ir rapidísimo acá. Pero cuando lleguemos, no sé, al 2-5-1 en sol bemol, en fa sostenido, vamos a ir mucho más lento. ¿No? Entonces, una vez que sí lo practicamos sin metrónomo, tratar de poner un metrónomo, digamos, pongamos este ejemplo. Y hacer corcheas. Capaz que muy rápido, es una por una. Y descanso. Cambio el acorde. Y arpegios. Simple, sin más adornos que eso. Después le vamos a ir, a medida que le vamos adornando todo. Descanso. Y así sucesivamente. Pasamos a otro. La velocidad no es tan importante. Lo importante es la precisión. La velocidad viene después sola. Gracias a la precisión. Fa 7. Entonces logro una uniformidad en todas las tonalidades. Me equivoqué. Tercera, de si bemol. Quinta de si bemol. Recuerden que tienen un extracto de esto en mi página leccionesdepiano.net. Estúdienlo con tranquilidad, con metrónomo, sin apuro. Al principio es muy lento, pero después la curva de aprendizaje es muy amplia. O sea, llega un momento que es casi automático, que todas las tonalidades se parecen. Pero bueno, el metrónomo, una vez que se aprende un poco sin metrónomo, poner el metrónomo para tener una regulación en todas las tonalidades, que se aprendan más o menos de forma homogénea y lograr una consistencia. A medida que vamos haciendo eso, se nos va a ir ocurriendo, como se me ocurrió a mí, este patrón. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo era? Yo estaba en re.
Ahí ya estamos mezclando una cantidad de aspectos. Por ejemplo, lo de los encerramientos, lo de los bordes, no he subido todavía ningún video. Por ahora hemos subido de la escala de bebop y en este caso he subido de los arpegios básicos que se pueden utilizar. También hay que estudiar algunos licks porque a veces parten, como les mostraba, que los licks no parten necesariamente ni de la tónica, ni de la tercera, ni de la quinta, ni de la séptima, a veces arrancan en la cuarta. Pero bueno, se va complicando en la medida que tengamos una base sólida de lo que son los conceptos principales, tónica, tercera, quinta y séptima del acorde. Y muchas veces hay confusiones en mis alumnos, por ejemplo, de lo que es un do mayor o un do séptima. Bien, entonces tener claro cuando estamos ante do mayor, que es la tonalidad de do mayor, o do séptima, que es el quinto grado de fa mayor, ¿no? Entonces, afirmar bien los tonos, tónica, tercera, quinta y séptima, para después sí tener la libertad para poder improvisar en cualquier ámbito. Creo que no me queda nada para decir, creo que es un muy buen ejercicio de los arpegios, se lo recomiendo. Les repito, al principio le va a dar cierta dificultad salir a buscarlos, cambiar el acorde. Les recomiendo no juntar ambas complicaciones, primero el acorde, después el acorde, después el arpegio. O sea, no sumar de primera vez, no sumar dos complicaciones al mismo tiempo en la sincronización de las dos manos. Bueno, les repito, en leccionesdepiano.net, recuerden que estoy dando clases por videoconferencia a través de Skype, así que si quieren contactarse conmigo o ver el extracto de los arpegios, los invito a que visiten leccionesdepiano.net. Muchas gracias.